entre más cerca esté la barra del puntito, más se aproximó a la realidad el modelo, ¿ok? Entonces, si una barrita queda más alta de lo que es el puntito, quiere decir que el modelo sobreestimó, ¿ok? En esta gráfica, por ejemplo, está hablando de la cantidad de grano en kilogramos por hectárea que se va a obtener si el modelo, por ejemplo, tomando solamente ahorita la primera barra de cada uno de los modelos, para 2002, el modelo, por ejemplo, Mónica, podemos decir que sobreestimó. El modelo Mónica dijo que iba a haber más de 4,000 kilogramos por hectárea de grano. Sin embargo, en la realidad solo hubo 4,000. El modelo Epic igual dijo que iba a haber más de 4,000 y sin embargo solo hubo 4,000. Estos modelos sobreestimaron, dijeron que iba a haber más y en realidad hubo menos. Sin embargo, hubo otros modelos que subestimaron, como es el modelo APSIM. En la realidad hubo 4 kilogramos por hectárea, sin embargo el modelo había predicho que solamente se iban a producir como 3,800, digamos. Entonces, una vez que tuvieron estos resultados, decidieron ajustar el modelo, hacer una calibración, como ya hemos visto varias veces, lo que significa hacer una calibración, modificar los parámetros como lo hacíamos nosotros en el R, para que el modelo se ajuste más a la realidad, ¿ok? Si ellos ya hicieron el experimento y dijeron, bueno, la modelo APSIM salió un poco bajo, subestimó, entonces voy a moverle a unos parámetros para que se ajuste y ahora sí me haga una predicción correcta, ya que me hizo una predicción correcta que se apega a la realidad, lo vuelvo a ejecutar, pero con nuevos datos para ver si esa calibración o ese ajuste se apega ahora sí a la realidad. Sin embargo, cada modelo se comportó de manera diferente. Después de realizar el ajuste o la calibración, el modelo fue probado, pero bajo diferentes condiciones. Dijeron simplemente, no vamos a volver a repetir el experimento cambiando los parámetros, sino que además vamos a cambiarle la cantidad de concentración de nitrógeno en en el suelo, ¿ok? La cantidad de fertilizante. Entonces, lo probaron bajo diferentes concentraciones, diferentes niveles de fertilizante para ver si también eso influenciaba en la precisión del modelo. Y pues vieron que efectivamente en muchos modelos el hacer una calibración mostraba comportamiento muy diferente. Por ejemplo, para el modelo Cropsys A, el primer experimento y la primera simulación, el primer modelado, sobreestimó. Sin embargo, después de que hicieron el ajuste y lo volvieron a ejecutar bajo las diferentes concentraciones de nitrógeno, el modelo se comportó muy bien. El modelo mejoró. ¿Por qué? Porque ahora los puntitos están más cerca de la línea. ¿Ok? Ahora lo simulado se parece más a lo que se observó en la realidad. Sin embargo, eso no pasó para todos. Vean, por ejemplo, para el modelo APSIM. Para el modelo APSIM, en realidad no cambió la gran cosa. Siguió igual de errático. ¿Ok? Para el modelo Ceres, digamos que incluso podría decirse que empeoró. Después de la calibración, aquí está, le faltaba poquito, no se equivocó tanto, pero por acá ya se empezaba a equivocar más y más. Y aquí empezaba a subestimar, pero llegó a un punto que ya después sobreestimaba, ¿ok? Decía que iba a haber más producción y en realidad hubo menos. Entonces, así cada uno de los modelos se equivocó como que de maneras diferentes. Ahora, dijeron, bueno, ahora con los datos que obtuvimos aquí, en el 2008, vamos a hacer una segunda calibración, un segundo ajuste, a ver si mejora aún más el resultado o a ver qué pasa. Y lo que pasó para muchos modelos es que empeoraron. Después de hacer una segunda calibración, los modelos se comportaron todavía más erráticos. ¿Ok? Vea, por ejemplo, el modelo EPIC, en altas concentraciones de nitrógeno, se volvió muy poco preciso. También el Cropsys A. En general, muchos comenzaron a fallar más conforme se alejaban como que del modelo original, como que empezaban a volverse más erráticos y se comportaban diferente bajo las diferentes concentraciones de nitrógeno. ¿Ok? A lo mejor aquí, para bajas concentraciones, el modelo WOFOS era más, sobreestimaba un montón, porque en la realidad, digamos que hubo solamente 2,000 kilogramos por hectárea de grano.
y el modelo dijo que iba a haber casi 4,000. O sea, imagínense el doble. El modelo les estaba prácticamente prometiendo el doble de producción y solamente estaban teniendo la mitad. Esto sin utilizar fertilizante. Ahora, conforme más fertilizante se utilizaba, el modelo se volvía más preciso. Si ven por acá en la última barrita, el modelo prácticamente se empieza a acercar más y más y más y más a coincidir con el punto, ¿ok? Entonces, este modelo, el WOFOS, vieron que entre a más altas concentraciones de nitrógeno, la calibración, la segunda calibración, mejoraba su precisión. Sin embargo, a bajas concentraciones, no. Y así cada modelo se comportó de manera diferente bajo las diferentes condiciones. Entonces, lo que se les preguntaba en el examen era, por ejemplo, de manera general, por ejemplo, entre estos modelos, ¿cuál es el que tuvo mejor precisión para los datos de 2008? Entonces ustedes me podían decir, por ejemplo, el DAISY, aquí están los datos de 2008 para el DAISY son estos, y me pueden decir, pues este es el que mejor se ajusta porque los puntitos pues prácticamente coinciden con la barrita. O podrían decirme el Cropsys A. De hecho, en los que era así un poco ambiguo, que es difícil discernir a lo mejor entre el DAISY y el Cropsys, cuál está más, les tomé ambas como respuesta correcta, pero si me ponían, por ejemplo, que había sido el COPE, pues se las ponía mal, se las puse mal. Si me decían que era el Ceres, pues también se las puse mal. Si me decían que era el APSIM, si se fijan, el APSIM también se equivocó mucho. En la realidad hubo esto y el modelo está muy por debajo, está subestimando. Entonces, si me ponían algunos de los que sí se veía que habían tenido un buen rendimiento, que se ven apegado a la realidad, pues las consideré como una respuesta válida. Sin embargo, al otro tipo de examen que les preguntaba, por ejemplo, en datos de 2009, cuál se había equivocado más de manera global, si ustedes me decían el EPIC, por ejemplo, o el Cropsys A, pues claro, se equivocaron un montón. Miren acá cómo empiezan a irse, a dispararse, mientras que en la realidad, empieza a aumentar, y el modelo subestima, dice que va a haber menos, y en la realidad está viendo una mayor producción. Entonces, si les preguntaba cuál se equivocaba más y me decían que alguno de estos, pues las tomaba como válida. Ya después a otras les puse unas preguntas más concisas y les preguntaba, por ejemplo, para los DAT en altas concentraciones de nitrógeno, en 2009, por ejemplo, sería la última barrita para todos, ¿cuál fue el que más se acercó o el que mejor predijo? Entonces, si vemos el APSIM se equivocó mucho, el Cropsys A se equivocó mucho, el Ceres se equivocó mucho. Entonces ahí vamos viendo cuál se aproxima más. Y aquí está, por ejemplo, si ustedes me ponían el Mónica, se los tomaba como opción buena, aunque el Mónica en realidad subestimó. O si me ponían, por ejemplo, el WOFOS, también se los tomé como buena, porque también, aunque sobreestimó, se pasó, sí estuvo muy cerca de atinarle al valor real en altas concentraciones de nitrógeno o de fertilizante para 2009. ¿Ok? Básicamente eso era la mayor parte del examen, saber interpretar una gráfica, saber leerla, porque de nada sirve que pongan aquí tanta gráfica, todo lo demás que ponen en el texto los autores son explicaciones, que tuvo más, que tuvo menos, que porque hace eso, porque hace el otro, pero en realidad las gráficas hablan por sí solas, ¿ok? Ustedes, sin necesidad del texto, también deberían de ser capaces de poder interpretar los resultados. Hubo otra preguntita por ahí que les hice, que no venía explícitamente explicada en el texto, pero ahora sí que esa fue como que mi trampa que yo les puse para saber si realmente estaban leyendo el artículo o no lo estaban leyendo el texto. Les pregunté qué era un multimodelo. En el artículo en ningún momento dice un multimodelo es esto, y esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron muchos de ustedes? O casi la mitad creo que lo hicieron. Buscaron en Google qué es un multimodelo y copiaron y pegaron el primer resultado que les salió y me pusieron tal cual la respuesta textual, copiada y pegada. Un montón de ustedes lo hicieron y ni siquiera a lo mejor leyeron la respuesta, porque ahí hablaba algo más referente a bases de datos, no a modelos matemáticos, ¿ok? Entonces, pues mal. ¿Por qué? Porque aquí en el texto no nos decía textualmente un multimodelo es esto o aquello. Sin embargo, sí hablaba
de que un multimodelo es una combinación de varios modelos, ¿ok? Si sacaba, por ejemplo, ellos una media, decía multimodel mean, o sea, la media del multimodelo. ¿Por qué? Porque combinaban los resultados de varios para ver si, como los autores se dieron cuenta de que los modelos por sí solos a veces se pasaban, a veces les faltaba, no todos tenían el mismo comportamiento, dijeron, bueno, a lo mejor combinándolos se aproxima más al valor real. Si uno se pasa y al otro le falta, pues le saco el promedio y a lo mejor con eso ya se regula y el promedio va a ser más preciso que utilizando los modelos por separado. Entonces, de esa manera lo utilizaron y por eso lo están utilizando aquí como multimodel mean, el multimodelo. Entonces, nada que ver con lo que buscaron en internet y era una manera de ver si realmente lo habían entendido el artículo o si realmente lo habían leído. ¿Ok? Esa pregunta iba por ese lado. Ya otra pregunta, otro tipo de preguntas que les hice, creo que fue en el examen tipo 2, a los que les preguntaba un poco más sobre la cantidad de fertilizante. Aquí en esa tabla, igual, el pie de figura, el pie de tabla nos dice qué significa cada una de las columnas. Nos estaba diciendo que la cantidad de producción que podemos esperar sin utilizar este fertilizante para cada uno de los modelos, cuánto es lo que predicen, y les preguntaba, por ejemplo, cuál es el más optimista, cuál es el que más nos predice que vamos a producir sin utilizar fertilizante. En este caso, solamente, si yo les preguntaba de 2008, solamente tendrían que buscar el valor más alto. Aquí el valor más alto, por ejemplo, 3500, el EPIC. El EPIC sería el modelo más optimista, el que nos dice que va a haber más producción sin fertilizante. ¿Por qué? Porque acá dice, la A es sin utilizar fertilizante. ¿Cuántos kilogramos por hectárea vamos a tener? ¿Ok? Luego, la siguiente columna es la producción máxima que se puede obtener, la más alta, pero con determinada tasa de fertilizante. Entonces, el que más nos predice que podemos producir es el modelo COPE. El modelo COPE nos decía que ese cultivo puede producir hasta 6.128 kilogramos por hectárea utilizando el máximo de fertilizante. ¿Cuál es el máximo de fertilizante que iba a poder aprovechar la planta? 291 kilogramos de fertilizante con nitrógeno por hectárea. Entonces nos pedía que le pusiéramos esta cantidad para producir esto. Y que si le poníamos más, pues ya no. Este es el máximo que puede producir con esta cantidad de fertilizante. Entonces también explicaba que no por obtener la máxima cantidad significaba que pues es económicamente redituable. Entonces la siguiente columna nos decía cuál es la cantidad óptima, cantidad económicamente viable, ¿ok? Para obtener el mejor resultado económico respecto al precio. ¿Cuál era el que le podemos poner? Por ejemplo, para el modelo APSIM, dice que si le ponemos 102 kilogramos por hectárea de fertilizante, vamos a producir 3.910 kilogramos por hectárea. Pero no es redituable. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más los primeros 50 kilogramos los aprovecha la planta. Los siguientes 10, 20 o 30 extra que le pongamos, sí va a aumentar la producción, pero ya no vamos a obtener un beneficio económico, ¿ok? Ya simplemente la planta no lo va a absorber totalmente, se va a lo mejor a lixiviar, no sabemos. Pero no es bueno porque el modelo nos diga que esta es la máxima producción que podemos obtener, le vamos a poner el máximo de fertilizante, le vamos a poner el que nos convenga económicamente para recuperar la inversión del fertilizante, ¿ok? Entonces, por eso también les preguntaba más adelante sobre acá la grafiquita esta. De hecho, en esta sí se las puse textualmente de acuerdo a la figura 7. Entonces, aquí si yo les preguntaba cuál cantidad de fertilizante recomendarías utilizar de acuerdo al modelo APSIM. ¿Okay? El modelo APSIM es una letra A y nos dice que con 0 fertilizante, con 0 kilogramos de nitrógeno por hectárea, obtenemos esta producción de materia seca, de biomasa, perdón,
fuera de la superficie, por encima de la superficie de la Tierra. Entonces nos dice que obtenemos aproximadamente 10.000 kilogramos por hectárea. Si le ponemos 30 kilogramos de nitrógeno más por hectárea, sube la producción hasta 12.000 kilogramos por hectárea de materia seca. ¿Okay? Entonces sube bastante la producción. Sin embargo, si ya después le ponemos 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea, la producción sí sube, pero de los 12.000, digamos que sube como a 12.100, es decir. Entonces sube muy poco. ¿Conviene económicamente? Probablemente ya no. Ya no nos conviene. Si le ponemos 30, nos conviene, aumentamos la producción, pero ya por acá ya no vale la pena. Y menos si le ponemos 60, menos si le ponemos 120, menos si le ponemos 150 kilogramos. Todo este pedazo de acá, simplemente vamos a estar, si le ponemos alguna de esas concentraciones, vamos a estar desperdiciando dinero. ¿Por qué? Porque la planta ya no va a poder a lo mejor aprovechar esa concentración de nitrógeno. Ya lo va a estar, nada más va a estar de adorno y nosotros vamos a estar tirando dinero a la basura. ¿Okay? Entonces, si les preguntaba cuál es la cantidad óptima, a lo mejor me pueden decir aquí que 30. Si le poníamos 30 de kilogramos por hectárea, entonces sí, todavía obtenemos un buen rendimiento, pero si le ponemos más, pues ya no vale la pena. Ya nomás estamos desperdiciando dinero. En cambio, para el modelo COPE nos dice que sí va aumentando. Si le ponemos 30, aumenta de 2.000 a 4.000. Si le ponemos otros 30 para tener 60, aumenta de 4.000 como a 5.000. Si le ponemos 90, aumenta 6.000 kilogramos por hectárea. ¿Ok? Y así sucesivamente. El modelo COPE sí nos dice que hay un aumento pues prácticamente lineal. Va aumentando conforme más fertilizante le vayamos poniendo, pero la mayoría de los modelos, por ejemplo es el DAISY, nos dice igual, lo mismo que el APSIM, nos dice que llegando a los 30 o quizás a los 60, todavía hay un aumento considerable de la producción, pero después de eso ya, la planta ya ni siquiera lo absorbe, ya no lo aprovecha a lo mejor, ya se pierde por la lluvia, lo que sea, pero ya, 60 sería como que lo máximo que le podemos poner, porque de ahí en adelante solo es desperdiciar dinero. Esta es la explicación gráfica, ¿ok? Y acá arriba era la explicación en una tablita. Acá en una tablita les decía cuál era la cantidad de fertilizante, pues, ideal, económicamente, redituable, ¿ok? Entonces, en ese sentido iban estas preguntas. No sé ustedes tengan alguna duda o cómo fue que lo resolvieron ustedes, lo resolvieron de esta manera, revisando las gráficas, revisando las tablas, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su estrategia para resolver el examen? Nadie, pregunto entonces directamente. Profe, yo intenté leer el artículo, me llevaba más tiempo para poder entender las gráficas, pero pues se me complicaba igual. Y ahorita como usted lo está explicando, pues ya veo que era más sencillo de lo que intenté hacer. Sí, no había necesidad de hacer ningún cálculo, de hecho, por eso lo discutimos un día antes ustedes lo leyeron, por ahí a lo mejor se les fue mucho tiempo en estar traduciendo, me decían que algunos que estaban traduciendo y luego lo iban a leer, cuando en realidad pues lo ideal es irlo leyendo conforme se va entendiendo. Otra cosa, al terminar ese día, un día antes la lectura, o cuando ustedes ya se iba a terminar la clase, les di una explicación muy parecida, expliqué las gráficas acá arriba, por si no estaban entendiendo la idea general del artículo. Les dije, ok, el artículo se trata de esto, esto, eso y esto, estas gráficas representan esto, eso y esto. Les di esa explicación y antes de comenzar el examen también se los dije, la mayoría de las respuestas están en las gráficas y en las tablas. Vean bien las gráficas y las tablas porque ahí están la mayoría de las respuestas. Y sí les puse alguna trampita para ver realmente quién leyó el artículo y quién no lo leyó, porque por ejemplo esa del multimodelo, hubo muchos
que se fueron a Google a buscar la respuesta, una respuesta que no tenía nada que ver con el artículo, y hubo otros que pues sí me da gusto ver que lo entendieron y me pusieron precisamente lo que yo esperaba que me pusieran, la respuesta correcta, que simplemente un multimodelo era la combinación de otros modelos para obtener un mejor resultado. Ya me ponían a lo mejor por ahí alguna frasecita que venía en el texto, que para reducir el error por tal o cual cosa. Entonces, siempre y cuando me pusieran que era para una combinación de los modelos, para obtener mejores resultados, se los tomé como algo, una respuesta correcta. Pero los que copiaron y pegaron una respuesta de Google que no tenía nada que ver con el artículo, pues creo que fue muy evidente que no, o no lo leyeron, o pues no lo habían entendido realmente. Entonces, pues básicamente eso era, no era algo del otro mundo, no era algo difícil, no era algo también que les pidiera que me explicaran a lo mejor cuál era el error medio de cuadrático, que también hablaba por acá, que es otra manera de evaluar. No les pedía a lo mejor que me pusieran alguna fórmula, no tenían que hacer algún cálculo, simplemente también era poner a prueba su capacidad de análisis y de comparación y de interpretación de resultados, ¿ok? Porque, como les comenté, originalmente lo que estaba planeado era que ustedes realizaran una comparación entre el modelo WOFOS y el modelo LeanTool, que estaban en R, y igual iban ustedes a hacer a lo mejor alguna grafiquita que les permitiera comparar la producción que predecía uno de los modelos contra la que predecía el otro de los modelos, y íbamos a empezar como que a jugar un poco ahí con unos valores, a cambiarlos, a ver cuál predecía más y cuál predecía menos. Sin embargo, pues como hubo las dificultades técnicas, no los dejan entrar a laboratorios también ahorita, pues no se pudo, y esta otra alternativa era también muy buena, porque aquí pues se compara más allá, se comparan no solamente dos modelos, se comparan un montón y bajo diferentes condiciones. Entonces, eso es muy muy importante, tómenlo como una buena lección, tómenlo del lado positivo, que deben de ser muy atentos a saber interpretar los resultados, porque ese va a ser parte de su labor, de su trabajo ya como profesionistas, que cuando obtengan algún resultado en su campo laboral, en su producción o algún cálculo, aunque sea muy muy elemental que tengan que hacer, si no saben comparar una gráfica o no saben comparar presentar o simplemente presentar los resultados también que sean de manera entendible como lo hacen en este artículo, pues la interpretación va a fallar y las decisiones que se tomen basadas en la interpretación de los datos van a estar mal y pues va a haber mucho error. Recuerden que aquí en la escuela nos podemos equivocar, de eso se trata la escuela, que ustedes aprendan a hacer las cosas. Si se equivoca, pues no pasa de que saquen una calificación un poco baja, pero en la realidad eso se vuelve muchísimo más duro, porque si ustedes se equivocan en interpretar los resultados, ahí sí es pérdida de dinero, y pérdida de dinero no son 10 pesos para el camión, son miles y miles de pesos que si no son suyos, si a ustedes los están contratando para hacer un análisis, o tomar una decisión, pues están perdiendo el dinero de alguien más y eventualmente pues pueden perder su empleo o no sabemos. Entonces, en la escuela no pasa de perderse unos puntos en la calificación, en la realidad se pierde muchísimo dinero, se pierde hasta el trabajo por no saber interpretar un resultado. Ok, entonces creo que hasta aquí ya con esta revisión del examen. Si el que gusta pues quiera darle otra releída a ver si ya ahora sí le queda claro, porque de verdad este artículo está muy bueno. Al final incluso proponen que falta muchísimo trabajo relacionado con la calibración. Hubo otra pregunta que sí tomé por acá que decía que si los modelos calibrados automáticamente o manualmente son mejores, y que el autor sugería que probablemente las calibraciones automáticas sean mejores. Entonces abre la puerta como que a futuro trabajo que van a estar haciendo los ingenieros, los que desarrollan los modelos de crecimiento, los investigadores. Entonces, por ahí va la cosa. Esto es algo que sigue mejorándose cada día, ¿ok?
necesitan mejora constante los modelos. No son 100% precisos actualmente, pero ya vimos de acuerdo a ese artículo que muchos de ellos sí se acercan mucho a la realidad y pues son buenos, son muy muy útiles, pero hay que saber entenderlos y saber interpretar qué nos están diciendo o qué es lo que nos están sugiriendo. Ok, entonces, dejando de lado esto un poco, vamos a ver lo que sigue. El plan de la materia dice que también tenemos que ver en la última unidad lo que son la instalación de sensores, la instalación de equipo de monitoreo o de automatización, a lo mejor en invernaderos, por ejemplo. Y pues para esto ya les había comentado que íbamos a revisar dos tipos de herramientas que existen, de herramientas electrónicas e informáticas. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran estas? Les mencioné dos aparatos, llamémoslo aparatos. Se los comenté en las primeras clases. ¿Nadie recuerda los nombres? No, profe. Pregunto yo entonces, a ver, vamos a ver. O sea, me acuerdo que hace poquito nos lo dijo otra vez, pero no, o sea, no los apunté, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo qué era, solo no me acuerdo cómo se llaman. A ver, entonces platíquenme qué son o para qué le recuerdan que les platiqué. Se los platiqué muy brevemente, tampoco estoy pidiendo que me den una explicación súper detallada y profunda. Quiero que me digan qué se acuerdan de lo que les comenté en ese momento. Pues yo, profe, recuerdo que era una como especie como de tabletita la cual se podía programar para diversas cosas. Ajá. Usted nos mostró esa vez el de, si no me equivoco, creo que las luces de esa casa, algo así. Ajá. Igual nos había dicho que lo podíamos usar como computadora. Sí. Como CPU, algo así, también. Era mini computadora que usted tenía, pero que habían, por ejemplo, que habían muy caras, que eran las que ya tenían como de todo, y había muy baratas, que solo tenían una pequeña memoria. Así es, los dispositivos, esos llamémoslo dispositivos, porque no recuerdo otra palabra, son una Raspberry y Arduino. el microcontrolador Arduino. Entonces, ustedes por lo que me comentan, entonces no están familiarizados ni nunca prácticamente los han escuchado mencionar, ¿verdad? Entonces no saben nada de lo que, pues, de lo que se tratan esos dos aparatitos. Bueno, vamos a ver. Creo que también vale la pena que les voy a pedir ahorita. Vamos a ver, 12:32. De aquí a la 1, porfa, investiguen precisamente qué son esos dos aparatitos. ¿Qué son Arduino? Se los voy a escribir por acá en el chat por si no han visto cómo se escribe. A ver, dame chat. ¿Y cuál es el otro, profe? A ver, Arduino, ese es el primero. Y el segundo es la Raspberry. Raspberry Pi. La PI. Porque si buscan solo a lo mejor Raspberry les va a salir la fruta en lugar de lo que está en la microcomputadora. Uno es un microcontrolador, Arduino es un microcontrolador y Raspberry es una microcomputadora. ¿Ok? Entonces, lo que voy a pedirles ahorita que me entreguen es una tablita comparativa, una tablita así, mejor de preferencia, donde me pongan a lo mejor de un lado que es Arduino y del otro lado que es
Raspberry, y van a ponerme sus características, simplemente qué tipo de conexiones tiene uno, qué tipo de conexiones tiene otro, qué tipo de velocidad de procesador o de componente tiene uno y qué tipo de componente tiene otro, qué conexiones tiene uno, qué conexiones tiene otro, cuál es el fabricante, a lo mejor, o quien diseñó el proyecto de uno, quién está como que quién se encarga de desarrollar Arduino, quién desarrolla la Raspberry, ¿ok? ¿En qué año salió Arduino? ¿En qué año salió la Raspberry? ¿Qué modelos hay de Arduino? ¿Qué modelos hay de Raspberry? ¿Ok? Las características generales de cada uno. No me van a poner 2, 3 páginas de eso. Es una tablita de una hoja, cuando mucho, donde me estén comparando ambos dispositivos. ¿Ok? ¿Para qué sirve uno? ¿Para qué sirve otro? ¿Quién desarrolla uno y quién desarrolla el otro? ¿Qué tipo de entradas tienen ambos? ¿Qué similitudes? ¿Qué diferencias? ¿Cuánto cuesta uno? Eso también es muy importante, por favor. ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cuánto cuesta el otro? ¿Qué modelos hay de uno y qué modelos hay de otro? Cada modelo pues va a costar diferente precio también. ¿Ok? Todo eso va en una tabla. Entonces, sí, una tablita, o sea, no es texto, simplemente el dato, ¿ok? Si me dicen, por ejemplo, de Raspberry existe Raspberry Pi 1, 2, 3, Raspberry Pi 0, Raspberry Pi no sé qué, cuesta de tanto a tanto, de tanto a tanto, lo desarrolla la tal empresa o tal fabricante, es quien hace ese producto, tiene un procesador de tanto, tiene una conexión de tanto, o sea, ese tipo de información técnica, son las especificaciones técnicas, ¿ok? Así los pueden encontrar. Ya los precios, pues ya los consultan en Amazon, en Mercado Libre, donde ustedes quieran, que los busquen, ahí los ponen también. Quiero que tengan una idea clara, que ustedes se vayan formando. Ok, entonces vayan llenando su tablita y ahorita a la 1:10, comenzamos a discutir, ¿ok? Sí, esto lo van a entregar en la plataforma al final de la clase. Ajá. Busque uno que parece que su microcontrolador, la velocidad del reloj, el voltaje del trabajo, voltaje de entrada, que contiene 3 puertos. Todas esas características. Ok, está bien. Esas características son las que necesitas, más aparte las otras que son el precio, los modelos, esas otras características, y todo en una tabla comparativa. Si de un lado me pones el Arduino y dice que tiene un procesador de tal, del otro lado la Raspberry, procesador tal, ¿ok? Que se pueda comparar lo que pones en un lado, en la izquierda, con lo que pones en la derecha en la tabla. De un lado Raspberry y de otro lado Arduino, como ustedes gusten. Pero que sea algo comparativo, ¿ok? Entonces, a la 1:10, por favor, muchachos. Voy a irles habilitando en el Classroom para que lo suban al finalizar la clase. Y esto es para la hora a la que finalice la clase, ¿ok? Porque hoy sí ya creo que ya es justo que realmente muestren que están trabajando durante la clase. Les pido algo para la clase y les doy a veces para entregarlo hasta las 7 de la noche y me lo entregan hasta el día siguiente. Entonces, no están trabajando en la clase. Entonces, ahorita mismo se los voy a activar en el Classroom la opción para que lo suban y terminando la clase lo suben, ¿ok? Ok, profe. ¿Nos podemos desconectar mientras, profe? O de la hora nos conectamos nuevamente. Si quieren, si se les hace más fácil, se les atora la internet, como gusten. Pero a la 1:10 empezamos a revisar. Ok.
Recording in progress.
cambiar las plantillas. Jingle bells swing and jingle bell ring. That's the real love. Profe, una duda. Profe, Dime, ¿qué pasó? profe, tengo una duda. En el caso de las diferencias y similitudes, o sea, me parece no una así como que muy clara, pero sí una en general. ¿Se lo puedo poner así? Puedes ponerla. Ok. Sí, si es una similitud, una diferencia general. Sí, porque habla de las dos al mismo tiempo. No es como que una lista o algo así. Ok, pues ahí tú con tus palabras explícalo. Bueno. Ahí me gracias.
Ya está, profe, lo subo al Zoom. Al Classroom. Ahí ya tienen habilitada la opción. Al Classic, perdón. Ok, ¿cómo van los demás? Yo todavía no termino. Ya mero, bro. El profe todavía no acabó. Ok, entonces, vamos a ver cuánto queda. Unos 5 minutos. Profe, hasta la 1:10 se cierra la plataforma. Al terminar la clase, 2:10. Pero pues la actividad, ya ahorita la vamos a comenzar a discutir. Así es Ok, que deben de tener algo, no dejen las cosas para después. ok. Oye, profe, una pregunta. ¿Era a mano o a computadora? Yo lo hice a mano. Pues de preferencia computadora, pero si ya lo hiciste a mano, puedes convertirlo en un PDF y subirlo a la plataforma. Ah, ok, gracias. Solo cuiden que sea legible, por favor, porque otra vez no me acuerdo quién subió una tarea que de verdad que bárbaro. Sí, profe.
Ok, vamos a continuar por ahorita ya para no detenernos más. Entonces, les voy a mostrar en lo que ustedes terminan. Esta es, ¿pueden verla? Sí, profe. ¿Pueden ver? Esta es la Raspberry que les mostré la otra vez. Es una, o más bien ustedes díganme qué es la Raspberry, con lo que ya buscaron. ¿De qué se trata o en qué consiste? ¿Para qué sirve? No los escucho. Para un videocore, algo así busqué. O sea, dice ¿Qué, que es perdón? una... Ay, perdón. ¿Sí Bueno, continúa? es una placa de microordenador que, como su propio nombre indica, es de pequeñas dimensiones a la cual se le pueden dar usos diferentes. Y, o sea, bueno, por lo que leí decía que se puede utilizar como computadora, se le puede adaptar para una cámara, tiene los puertos HDMI para sacar video RCA, Ajá. o sea, conector de jack y así. O sea, lo puedes usar para muchas cosas, puedes utilizarlo hasta como televisión, o sea, es todo hasta ahorita. Exactamente. Es un aparato todo en uno. Pues sí, como mencionó su compañera, es una placa de una microcomputadora. Entonces, pues ustedes díganme cuáles son las partes de una computadora. ¿Qué tiene su computadora, por ejemplo, que utilizan? O qué también tiene, por ejemplo, su teléfono. ¿Qué componentes debe de tener? Por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, sus teléfonos, ¿dónde almacenan la información? En la memoria. Ajá, en una memoria interna o ¿qué otro tipo de memoria? Externa, la micro SD. ¿Cómo es? ¿La micro SD? Claro. La mayoría de los teléfonos ya utilizan una micro SD. ¿Y su computadora dónde almacena esa información? En el disco duro. Disco duro o unidad de estado sólido, depende de qué tan actual sea. Entonces, igual, esa computadora también tiene una unidad de almacenamiento, pero a diferencia de las computadoras normales, esta es igual que los teléfonos, tiene una tarjeta micro SD, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, si mi computadora tiene, por ejemplo, no sé, 1 terabyte, 1000 gigas, 250, 500 gigas de RAM, pues aquí la capacidad de almacenamiento que vaya a tener va a estar definido por lo que tenga en la micro SD. Esta, por ejemplo, es una tarjeta de 16 gigabytes, ¿ok? Aquí va instalado el sistema operativo, ahí va instalado todo. Entonces, ¿qué más tiene que tener una computadora para, pues, ser computadora o para lo que usualmente les conocemos que tienen? Procesador. Ajá, un procesador. ¿Encontraron qué tipo de procesador tiene una Raspberry? Puse que tiene un procesador de 4 núcleos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué tipo de procesador o qué? Es GHZ 1 a 5, algo así aparece. De No hecho, sé si yo está bien. justamente me quedé ahí porque ¿No no encontraste encontraba información? eso. Yo solo encontré uno que decía de una de la Raspberry Pi 4, decía que su procesador es de ARM Ajá. Cortex A72. No tengo la menor idea qué signifique, pero es el único que encontré. Ajá, son, ahora sí como, no se fijen a lo mejor mucho del apartado técnico, pero díganme, por ejemplo, su computadora, ¿qué procesador tiene? Nunca se ha 1.8G preguntado. Intel Core i5. No, Intel Core. Ajá, por ejemplo, la tuya, digamos, tiene un Intel Core i5. Ese es el modelo. Intel es, pues, el fabricante, es la marca. ¿Y saben lo que es la arquitectura o qué arquitectura tiene su procesador? No, profe. ¿Es de 32 o de 64
4 bits. 32. De 64, porque, bueno, en la mía sí, porque para descargar RStudio me decía eso. Dependiendo de cuál de los dos Sí. tenga. Esto de la arquitectura, principalmente existen dos en procesadores, que son la arquitectura de 32 y de 64 bits. De acuerdo al programa que quieran instalar, les va a pedir que instalen uno u otro. Esto tiene que ver algo como con el reloj interno que manejan los procesadores. De hecho, las computadoras de 32 bits van a quedar obsoletas en el año, no recuerdo, creo que es en el 2030. Ya por no es un problema, sino como que un asunto en su arquitectura, en su programación, ya no van a poder continuar como que trabajando, ¿ok? Por la fecha. Entonces, las de 32 bits ya están saliendo del mercado. Prácticamente yo creo que ya ningún fabricante las realiza, las fabrica. Y las de 64 bits tienen una esperanza de vida muchísimo más larga todavía. No significa que se vayan a descomponer, o que no vayan a funcionar. Simplemente ya los programas y todo lo que funcione y tenga que ver con la fecha, con que tengan la fecha fija, actualizada en el 2030, ya recuerdan, no sé, bueno, a lo mejor son muy jóvenes para recordar, pero que en el 2000 decían que las computadoras iban a fallar y que iba a haber no sé qué caos. Pues digamos lo que es algo parecido a lo que se rumoraba en esas fechas, pero son por la programación que tienen, ¿ok? La configuración que tienen, que es algo que ya no se puede cambiar. Entonces lo que están haciendo es que todos los equipos ya dejaron de fabricar 32 bits para cuando queden obsoletos. Seguramente ya lo único que va a haber de 32 bits va a ser alguna computadora guardada ahí en un rincón, pero se espera que para esas fechas ya nadie tenga una computadora de esas, porque van a dejar de ser útiles. Entonces tiene un procesador de 64 bits, como me dicen su computadora, tiene por ejemplo un Intel Core i5, i3, i7, AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, no lo sé. Depende de diferente modelo de procesador. En dispositivos más pequeños y móviles, como por ejemplo son sus celulares, utilizan procesadores que se llaman, les llaman Cortex A53, Cortex A no sé qué, o sea, son un montón de nomenclaturas también, pero también se apegan a esto de la arquitectura de 64 o 32 bits. Por ejemplo, es un procesador de 64 bits. Eso quizás ahorita no es muy relevante para ustedes y en realidad son cosas que a lo mejor ustedes no notan o no van a ver nunca, porque no es algo que influye directamente, visiblemente para la mayoría de las personas, pero lo que sí va a influir es la velocidad del reloj. ¿A cuántos gigahertz trabaja, por ejemplo, este procesador? Viene como GHZ, en lo que encontraron, seguramente. Busqué que aparece 1,5. 1.5 gigahertz, ¿no? Ajá. O 1.4 probablemente. Sí, 1.5. Entonces, creo que el 1.5 es para la Raspberry Pi 4, que es esta. 1.5 gigahertz. Entonces, por ejemplo, ustedes saben su computadora a qué velocidad trabaja el procesador. No, profe. 1.8. Eso es muy importante a la hora de 1.8. Bueno, sí, eso me salía poquito, en mi preferencia del sistema. No es imposible. Ok. No es imposible, pero de verdad es muy poquito, porque imagínense, tiene un procesador a 1.4. Las computadoras ya más un poco profesionales o las que se utilizan para los videojuegos trabajan sus procesadores a 2.5, a 3 GHz, por ejemplo. Es la velocidad, los gigahertz son los ciclos, o sea, como si fuera una curva por segundo. Entonces, entre más gigahertz por segundo pueda alcanzar una computadora, más rápida es, ¿ok? Si su computadora dice que es de 1.4 gigahertz, por ejemplo, mi computadora, o sea, tengo una de escritorio, trabaja a 2.9 gigahertz, puedo deducir, ok, es mucho más rápida la otra computadora. ¿Por qué? Porque su reloj está trabajando así, es muchísimo más rápida. Entonces, ya después viene la parte que son los núcleos. Encontraron, por ejemplo, cuántos núcleos tiene un
¿cómo se llama? Procesador de Raspberry. 4, profe. 4 núcleos. 4 núcleos, ok. Entonces, depende del modelo, creo que también hay algunas de menos núcleos, pero si ustedes se ponen si lo vemos como una comparación, si les tocara pintar un cuarto, una habitación, es más rápido si lo pinta una sola persona o si lo pintan 4 personas. Se lo pintan 4. Okay, sí, si lo pintan 4 personas. Entonces, de igual manera, los núcleos pueden dividirse las tareas. Si ustedes en su computadora, por ejemplo, es una computadora de 2 núcleos, mientras una hace alguna tarea, otra puede estar ocupada haciendo otra. Es como si 2 personas trabajaran en su conjunto. Los celulares ahorita ya parecen computadoras, ya tienen procesadores de 4, 8 núcleos, entonces se pueden dividir las tareas para hacerlas de manera separadas. No todos los programas utilizan todos los núcleos. Hay programas que están hechos y que solo van a utilizar uno, ¿ok? Entre más división de trabajo tengan, funcionan de manera más eficiente. Entonces, a ver, procesador de 2 núcleos, entonces los núcleos trabajan a 1.4 GHz, básicamente sería como un celular, tiene más o menos la capacidad de los componentes de un celular. ¿Qué más tiene? ¿O qué más otra característica tienen las computadoras que ustedes le conozcan? Que nos pueda decir si es buena, mala, rápida, lenta. El procesador de la RAM, ¿no? La RAM, no es el procesador de la RAM, es la memoria RAM. Porque la memoria RAM nos va a decir cuántas cosas podemos tener como que ejecutándose a lo mejor al mismo tiempo, porque su disco duro, imagínense, su computadora, creo que ya se los había explicado, es como un escritorio. El procesador es la persona que está trabajando, digamos el oficinista. Su unidad de almacenamiento, que sería el disco duro, la USB, la micro SD, lo que ustedes quieran, serán como sus cajones que tengan ustedes en su escritorio. Entonces, entre que sean más grandes sus cajones, pues pueden almacenar más. De la misma manera, entre más memoria de almacenamiento tengan, más pueden almacenar en sus archivos, sus cajones. Ahora, la memoria RAM es Random Access Memory. Esa memoria es lo que pueden ustedes ocupar para trabajar en ese momento, ¿ok? Si yo, por ejemplo, soy un oficinista que me dedico a hacer, por ejemplo, actas de nacimiento, tengo aquí mis cajones, la CURP, y tengo, por ejemplo, los certificados de nacimiento, no sé qué, quiero hacer un acta de nacimiento, saco un certificado, una CURP, saco otro, una certificado de nacimiento, y con eso empiezo a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco de mis cajones con lo que yo voy a trabajar y lo pongo sobre mi escritorio y comienzo a trabajar con ello. Entonces, entre más memoria RAM tengan, se podría decir que tienen un escritorio más amplio, ¿ok? Recording in progress. Necesito más espacio en mi escritorio, ¿ok? Entonces, yo puedo a lo mejor sacar un libro para estudiar y saco mi libreta de apuntes y saco otro libro y otro libro y otro libro y otro libro y me quedo sin espacio en mi escritorio, ¿okay? De la misma manera, su computadora, por ejemplo, pueden abrir un archivo PDF, abren Word, abren Chrome, abren un montón de programas, que esos programas están almacenados en su disco duro, ¿ok? El programa está instalado en su disco duro, pero mientras ustedes no lo ejecuten, no lo están extrayendo hacia la memoria RAM, ¿ok? Entonces, entre más memoria RAM tengan, es como si tuvieran un escritorio más amplio. Pueden sacar más cosas de su almacenamiento,
para trabajarlos en ese momento. Cuando su computadora a veces empieza a poner un poco lenta, o sea, ustedes saben que si abren muchísimos programas al mismo tiempo, su computadora se empieza a poner un poco lenta, es porque probablemente se están quedando sin memoria RAM. ¿Okay? Si no están haciendo algo muy difícil para la computadora como cálculos muy complejos a veces o no sé, cosas muy complicadas. Usualmente lo único que se va a llenar va a ser la memoria RAM porque pues va a estar saturada. Ya no pueden abrir otro programa porque pues le empieza a quitar a los demás para poderlo abrir. Se empieza a poner lenta, empieza a trabarse. Entonces, pues se quedan sin memoria RAM. Cuando ustedes prenden y apagan su computadora, que la reinician, no la suspenden como cerrar una laptop, sino que le dan apagar, la memoria RAM se vacía. Todo vuelve a sus gavetas, a sus cajones, que hace su almacenamiento, y ya. La próxima vez que la prendan, su, llamémoslo escritorio, su memoria RAM, está vacía, y vuelven a abrir Word, vuelven a abrir Chrome, vuelven a abrir el RStudio, lo que ustedes quieran, y pues ya pueden trabajar otra vez. Por eso a veces funciona muy bien el reiniciar la computadora. El reiniciar su computadora es como si ustedes, su escritorio, todo lo limpian, quitan todo porque ya lo tenían muy lleno de cosas, y pues comienzan otra vez a sacar libros, a abrir un Word, a abrir un PDF, a abrir Chrome, y por eso les funciona a veces un reinicio, se libera el espacio de la memoria RAM. Entonces, esta Raspberry tiene, ¿cuánto me dijeron de memoria RAM? Por ahí alguien me dijo que lo había encontrado. ¿Cuánta memoria RAM tenía? Era 1.2 gigas. No, esa es la velocidad del procesador. ¿Alguien más que dijo? ¿Alguien más lo dijo ahorita? Yo busqué que creo que es 4. A ver. No sé cómo leerlo, profe. Es... no sé. ¿Gigabytes? ¿Son gigabytes? Gigabytes, No, son gigabytes, pero aparece otra cosa. Apareció LPDDR4. DDR4, sí, ese es el tipo de memoria RAM, ¿ok? Así como hay muchos tipos, digamos, de escritorios para oficinas, hay muchos tipos de memorias, cada uno funciona mejor o peor de acuerdo para que estén diseñados, pero quedémonos de momento con cuánta capacidad tiene, o sea, cuánto puedo, a lo mejor cuántos programas puedo tener abiertos al mismo tiempo, cuántas cosas puedo ejecutar al mismo tiempo, porque ese es un parámetro pues a veces muy importante. Entonces tiene 4 gigas, pero de acuerdo al modelo. Hay modelos de 1 giga, hay modelos de 2 gigas, modelos de 4 gigas y acaban de sacar un modelo de 8 gigas de RAM. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, un modelo de 8 gigas de RAM es puedo hacer a lo mejor más cosas al mismo tiempo, tener más programas abiertos, más cosas. Depende para qué se le quiera. Ok, entonces, entonces al ser una computadora, ya vimos, tiene su unidad de almacenamiento, una memoria micro SD, tiene su procesador, tiene su memoria RAM, todo está integrado en la placa, y también tiene pues sus puertos de salida o entrada, tiene el de internet, tiene los USB, tiene 2 3.1 y tiene 2 USB 2.0, que son los normales. Estos son más rápidos, los que vengan de color azulito en sus computadoras. Si su computadora tiene un puerto azul, significa que es de tercera generación. Si tiene amarillos, son más rápidos todavía. Si tiene rojos, también más rápidos. Ok, tiene su puerto de carga, su puerto de alimentación. Es un USB tipo C, se los conoce como USB tipo C. Seguramente muchos de sus celulares ya lo tienen. Es que es cuadradito redondeado de las esquinas, y de aquí es de donde se alimenta. Simplemente conecto aquí y lo conecto a la electricidad, ya, así la puedo utilizar. No necesito una fuente de poder, no necesito nada más que el cargador y conectarlo a la electricidad, ¿ok? Los siguientes puertos son puertos de video, son puertos micro HDMI. Ustedes seguramente están más familiarizados con el puerto HDMI clásico, que es el que tienen ahorita los Blu-rays, las consolas, los aparatos, el que tenga Xbox, por ejemplo, es el tipo de puerto que traen. Sin embargo, la Raspberry no tiene este puerto, sino que tiene este más pequeñito, que es prácticamente lo mismo, pero más pequeño. No lo confundan con un USB, porque este es micro HDMI.
¿ok? Y trae, por lo menos la que yo compré, trae de fábrica pequeño adaptador. Entonces simplemente yo conecto, cuando quiero conectar un monitor, le conecto su adaptador para hacer la entrada más pequeña, y ya su entrada más pequeña se la conecto aquí, ¿ok? En su puerto, tiene 2 puertos, puedo conectar 2 monitores, por ejemplo, pero en este caso, pues, si quiero conectar uno, solo conecto uno y ya está. Tiene un puerto, un jack 3.5, que es el que conocemos normalmente como la entrada, la conexión para los audífonos. Le podemos conectar unos audífonos aquí, o unas bocinas, o lo que queramos. Y tiene acá sus puertos USB. Y en el puerto USB, por ejemplo, yo puedo conectar uno de estos, un dongle, creo que se le llama, pero que este es un receptor para un teclado. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, un teclado como este, y para desde aquí controlar el aparatito, ¿ok? ¿Qué más? El internet lo puedo conectar aquí, o también tiene integrado Wi-Fi y también tiene integrado Bluetooth, ¿ok? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa encontraron que tiene este pequeño aparatito? Aparte, eso es ya como una computadora. Es una computadora, de hecho. Pero ¿qué otras cosas tiene? ¿Qué otras cosas encontraron? ¿Qué características? O entradas, o puertos, o lo que ustedes quieran. Es que puede hacer cosas más complejas, profesor, y que es más completo. ¿Más complejas que qué? ¿O más completo que qué? Que el Arduino. Ajá, pues sí, puede ser cosas más complejas, pero también tiene esos puntos de aquí, esos pequeños pines que se ven acá arribita, los puertos GPIO, creo que es el acrónimo. Sí, así, eso le iba a en esos preguntar. puertos, en esos pequeños, perdón. Eso le iba a preguntar de qué era ese, porque sí me apareció que tiene 26. Ajá, estos puertos, ajá, no son, a lo mejor aquí es donde ya está la diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en una computadora, porque en estos puertos nosotros podemos conectar pues prácticamente lo que queramos, ¿ok? Yo, en mi caso, como le puse este estuche, que también ya venía de fábrica, este estuche trae un ventilador. Por defecto de fábrica no traen un ventilador, entonces depende de las condiciones ambientales, si se pueden calentar un poco, entonces lo recomendable a veces es ponerle una carcasa con un ventilador. Y yo tomé la electricidad de esos puertos, ¿ok? Yo configuré el aparatito para que mandara electricidad a estos pequeños pines, a estos palitos aquí de metal. Entonces a uno le va a mandar electricidad y a otro le va a mandar uno corriente y a uno le va a mandar tierra, ¿ok? Que se acuerden, son los 2 polos que tenemos en electricidad, corriente y neutro, o corriente o tierra. Entonces aquí puedo conectar muchísimas más cosas. Puedo conectar, por ejemplo, un sensor de humedad, puedo conectar un foco, un sensor de luz, un sensor de humedad, un sensor de un motor, un termómetro, muchísimas cosas. Ya vienen componentes especiales que se conectan directamente aquí y a cada quien los configura pues en el sistema. Ya le puedo poner, por ejemplo, que en el pin 3 y 4 va a ir por ejemplo, termómetro, y que en el 5 y 6 va a ir una pantallita, una pequeña tarjetita LED, no lo sé, ya depende de las características del proyecto que cada quien está desarrollando. Aquí se pueden poner más dispositivos, ¿ok? Dispositivos electrónicos. Y ya se configuran en el sistema operativo. Ahorita de momento nada más les voy a mostrar cómo se ve ya trabajando. La Raspberry funciona. ¿Con qué sistema funciona una Raspberry? Okay, vamos a ver, aquí la voy a quitar. Díganme con qué sistema operativo utiliza, qué programación o qué utiliza. ¿Cuál, perdón? Ok, a ver, no sé si se ve. Raspberry, yo creo que era el de Python. Miren, por aquí. Igual me apareció el de Raspbian. ¿Raspbian? Sí. Ajá, es un sistema basado en Ubuntu, que es el que vamos a ver ahorita. No sé si puedan ver de este lado acá la pantalla que tengo atrás. Vamos a ver, ahí se ve. Vamos a ver, aquí se ve un puntito que está parpadeando porque ya está encendida. Voy a poner
por acá mientras. Bueno, ahí entra en esa configuración porque sepan también que este tipo de aparatitos, bueno, yo la voy a controlar desde acá, desde el teclado. Este tipo de aparatitos pueden utilizarse como consolas arcade, lo que es juegos, por ejemplo, jueguitos esos de Mario y de Nintendo, que son un poco más viejitos, nada de Xbox, antes de que se inventaran ese tipo de videojuegos. O sea, son juegos un poco más antiguos. Algunas personas lo utilizan para ese tipo de proyectos. Lo que hacen es que meten una Raspberry en un cajón, le ponen un monitor y listo. Ya tienen le ponen sus controles, su joystick, para jugarlo y utilizarlo como una consola de juegos antiguos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí me sale al principio un pequeño mensaje de aviso, pero si se fijan, voy a aumentar, a ver si se puede aumentar un poco el brillo. Creo que, permítame, voy a mover un poco. A ver. Ok. Si se fijan, es muy parecido a una computadora pues normal. También se puede controlar con aquí, no sé si se alcanza a ver la pequeña flechita del mouse. ¿Okay? Puedo controlar, por ejemplo, igual que una computadora. Aquí tengo mi menú de aplicaciones. Creo que hay mucho reflejo. Ok, bueno. Tiene su menú. Creo que esto mejor se los voy a tratar de compartir de otra manera para que sea más claro. Pero básicamente es una computadora normal, ¿ok? Otras funciones que, por ejemplo, le han encontrado algunas personas es utilizarla como centro de entretenimiento, instalando programas como, no sé, como que es para ver películas en línea, que es, por ejemplo, uno de los usos que yo le doy. Y a otras personas, les digo, los han utilizado para hacer videojuegos o como cosas más de entretenimiento a lo mejor. Por ejemplo, ya ven que existen las TVs que tienen sistema operativo, las Smart TV, que ustedes le van moviendo, le van, pueden entrar desde su tele a YouTube, a Facebook, a Netflix, a lo que ustedes quieran. Igual, esta pequeña computadora la utilizan algunas personas, bueno, la utilizamos como centro de entretenimiento, donde nos permite, no sé, por ejemplo, buscar películas o cosas por el estilo. Entonces, esa es una de las funciones como que más básicas que le han encontrado las personas para proyectos de entretenimiento, juegos y películas. Sin embargo, permítanme salir de aquí un poco, salgo. Sin embargo, no todo pues es para pasatiempo o para divertirse, sino que a ver, permítanme. Ok, ahí va a salir ya. Sino que otras funciones más tecnológicas, más profesionales quizás, que le han encontrado a las personas, es utilizarlas como centro de vigilancia, por ejemplo. Hay personas que le conectan una cámara de video y ustedes conocen esos aparatitos a lo mejor que sirven para grabar. Algunos de ustedes a lo mejor en su trabajo o en su casa tienen cámaras de seguridad y todas las cámaras van conectadas a un centro de grabación que algunas personas han sustituido por una Raspberry. Una Raspberry puede funcionar perfectamente como un centro de grabado para vigilancia, ¿ok? También, como los comentaba, lo utilizan las personas para juegos poco antiguos, para ¿cómo se llama? Centro de entretenimiento como una Smart TV. Otra cosa, otros proyectos que se me vengan a la mente. No sé, creo que son los más básicos, los más esenciales que muchísimas personas utilizan. Pero hay otros procesos, hay otras cosas como un poco más, a lo mejor, no avanzadas, pero
que utilizan gente más dedicada a otras áreas. Por ejemplo, en lo que nos interesa a nosotros en la materia es utilizarla como un centro a lo mejor de monitoreo, ¿ok? Como este aparatito tiene un sistema operativo que se llama Raspbian. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Linux o Ubuntu o un sistema operativo diferente a Windows? Pues el iOS, ¿no? Ajá, el iOS de hecho está basado también en Linux. Entonces a lo mejor quienes haya utilizado iOS, que es el de Apple, va a estar un poco más familiarizado con esta interfaz que tiene, porque los iconos incluso son parecidos, el escritorio es igual, es más parecido a Windows, a iOS que a Ubuntu. Tiene su papelería de reciclaje, tiene sus ventanas con carpetas. Es prácticamente, no es prácticamente, de hecho es una computadora, ¿ok? Podemos abrir archivos, podemos instalarle programas, todo lo que sea compatible prácticamente con Ubuntu o con Linux se les puede instalar aquí. Entonces, nosotros lo que podemos hacer en agronomía es utilizar esto como una automatización para un invernadero, ¿ok? Aquí podemos instalar un programita que nos permita, por ejemplo, que detecte cuando la humedad descienda en la tierra después de tal porcentaje, que active un sistema de riego, o que esté monitoreando la temperatura, que cuando la temperatura baje de tal o cual nivel, prenda o active la refrigeración o las lámparas para que le llegue más luz a las plantas. O sea, podemos automatizar un proceso tanto como nosotros queramos, ¿ok? Para eso vamos a necesitar, pues, varias cosas. Necesitaríamos sensores, necesitaríamos esto que es la fuente el controlador, quizás llamémoslo. Aquí va a estar el sistema, aquí se va a almacenar todo. Aquí, por ejemplo, podemos también monitorear y almacenar la información. Por ejemplo, si nosotros armamos una pequeña estación meteorológica que nos detecte lo que necesitamos para nuestros modelos matemáticos, como son la humedad, la temperatura, la presión y la precipitación, y que aquí se almacene todo, ¿ok? Que aquí automáticamente vaya guardando todos los datos que se van generando, que los sensores van detectando, todo eso lo almacene en la memoria y que luego lo suba, por ejemplo, a un servidor. Por ejemplo, si aparatito tiene Wi-Fi integrado, como les comentaba, puedo configurarlo para que se conecte automáticamente a la red Wi-Fi que él tenga ahí instalada, y que mande, por ejemplo, toda la información que se vaya capturando directamente, que me la mande por correo cada 24 horas, por ejemplo. O que lo suba a tal página, a tal servidor, y ahí yo desde mi casa ya lo puedo estar viendo, ¿ok? O que me haga un archivo de Excel y que me ejecute automáticamente tal o cual análisis para yo ir viendo mis grafiquitas, no lo sé, o sea, diferentes cosas. Cada persona le encuentra pues una diferente función y lo adecua a sus necesidades, ¿ok? Entonces, estos proyectos son muy de carácter colaborativo. Una persona se le ocurre una idea y dice, ok, a mí se me ocurrió que le voy a conectar un sensor para detectar la humedad en el suelo. Ya los venden en internet, pónganle que cuesten, no sé, 50 pesos. Se conecta el sensor a la tierra, se conectan unos cablecitos que vayan a la Raspberry y ya ahí va a marcarnos, por ejemplo, aquí en la pantalla un valor de 30% de humedad. Ese sería, por ejemplo, el paso más básico. Pero después decimos, pero no solamente quiero que me lo detecte, quiero que además me haga como que un seguimiento. Ok, lo configuro, lo programo para que le diga, cada 30 segundos toma el dato y almacénalo en una tablita. Ok, entonces pues ya cada 30 segundos nos va a guardar la humedad. Y luego le pongo, y que después de 24 horas saca el promedio y guárdalo en otra tablita. Ok, cada 24 horas va a estar obteniendo un promedio de los datos que tiene
y lo guarda en otra tablita. Ok. Entonces a otra persona se le ocurre, ok, ahora no solamente quiero que lo detecte y que lo almacene. A mí lo que me interesa es que haga algo con esa información. Ok, entonces lo voy a programar para que si el controlador detecta que la humedad está por debajo del 40%, active el sistema de riego. Ok, entonces voy a conectarle el sistema de riego, un interruptor, un switch o algo aquí a la Raspberry, y que cuando el valor de la humedad descienda por el nivel que yo le estoy estableciendo, automáticamente active el sensor la alimentación de electricidad para que se active el sistema de riego y humedezca las plantas. Cuando el sensor detecte que la humedad ahora es de, no sé, 50%, le voy a poner que se apague automáticamente el sistema de riego, ¿ok? Entonces son cosas como que más automatizadas. Y ahora otra persona dice, ok, no solamente quiero el sistema de riego, quiero también la temperatura, que cuando la temperatura aumente de tal temperatura, de tal nivel, que cuando aumente a más de 10 grados, que active el sistema de refrigeración. Ok, entonces la configuro, le pongo un sensor que detecta la temperatura, un sensor térmico. Ese sensor se conecta a la Raspberry, le informa cuál es la temperatura y ya que tiene la información, la procesa y si el valor está por debajo del que nosotros estamos eligiendo, va a activar el sistema de refrigeración. ¿Ok? Esa es la manera en la que funciona básicamente una Raspberry. Hay equipos hay sensores y hay equipos que como que ejecutan cosas, ¿ok? En los sensores podemos tener sensores de humedad, sensores de luz, sensores térmicos, sensores, no sé, de infinidad de cosas, de nivel de agua, sensor, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y esa información, esos dispositivos le van a mandar información en forma de impulsos eléctricos a la Raspberry y esta los va a interpretar y nosotros podemos decirle después que haga algo. Con esa información que recibió, va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que nosotros queramos. Ok, recibe los datos de temperatura y de humedad, ok, con esos datos almacénalos o activa un motor, activa tal otra cosa, activa la electricidad, corta la corriente, no sé, de verdad es algo tan dinámico que cada persona le puede encontrar 1000 utilidades diferentes. Todo depende de la imaginación de la persona y sus posibilidades, pues ahora sí, de programación, qué tanto sepa la persona de programación y qué tanto sepa de electrónica, porque también para hacer esto hay que saber 3 cosas principalmente. Hay que saber programación, hay que saber electrónica y hay que saber, pues, ¿qué más? Un poco de física a lo mejor para saber cómo instalar un sensor, porque no solamente es llego, instalo el sensor y ya me desocupo, sino que hay que saber a lo mejor a qué profundidad va, hay que saber que los sensores a lo mejor son sensibles a tal tipo de ambientes, entonces hay que empaparse un montón de conocimiento de muchas cosas para poder crear un proyecto pues bueno, la verdad. Pero para eso existen muchos foros, existen muchos tutoriales de personas que ya han hecho o ya han implementado algo, como les enseñé el ejemplo ese de para ver películas o para ver para jugar videojuegos. De la misma manera hay personas que ya se les ocurrió, ok, yo voy a hacer la Raspberry la voy a utilizar para que sustituya mi equipo de grabación, ¿ok? Ya hay todo un proyecto con toda la serie de pasos, qué programa hay que instalar paso por paso, dónde se conecta cada uno de los sensores en los pines de por acá. Entonces ya hay muchísimas cosas avanzadas. Usualmente las personas no avanzan, no inician desde cero. Y pueden buscar en internet, ustedes si tienen la oportunidad, muchos tutoriales de lo que se les ocurra. Si quieren buscar cómo hacer un sistema de grabación con una Raspberry, cómo hacer una consola de videojuegos con Raspberry, un centro de entretenimiento con Raspberry, un centro de control de invernadero para Raspberry. Otro proyecto también muy popular que he visto es automatización en una casa. En una casa, por ejemplo, pueden automatizar que ponen un sensor de movimiento en la puerta, ¿ok? Y que cuando una persona pase, prenda la luz de entrada.
cuando una persona a lo mejor abre la puerta, que automáticamente se ilumine la sala y que se escuche por allá en una bocina que les diga bienvenidos, por ejemplo. La persona se va a su cuarto y no tiene que preocuparse por apagar la luz a lo mejor, porque desde su teléfono le puede poner que se apaguen los focos. ¿Por qué? Porque la Raspberry está conectada a internet y su teléfono lo conecta también al internet, y desde ahí le puede controlar que se apaguen los focos, desde ahí le puede controlar, por ejemplo, que encienda la cámara de la cochera, y desde su celular va a estar viendo lo que se está viendo la cámara de la cochera. O le puede poner, por ejemplo, programar, he visto, por ejemplo, tutoriales de que si empieza a hacer mucho calor en la noche, cuando la temperatura descienda cuando la temperatura aumente, a más de 30 grados, que active mi ventilador, que mi ventilador se prenda cuando la temperatura esté por encima de 30, ¿ok? También lo voy a configurar para que haga eso. Luego voy a configurarlo para que a las 8 de la mañana se encienda la cafetera. Yo dejo mi cafetera lista en la noche y le pongo que a las 8 de la mañana active el interruptor que va a encender la cafetera. Y que a tal hora, o sea, de verdad, pueden automatizar una casa, depende ahora sí como que su imaginación, solo utilizando una Raspberry y pues los sensores que se requieran. Ahora vamos a ver lo que es un Arduino. Bueno, hasta aquí dudas de lo que es una Raspberry o para qué sirve. Profe, No, está chido. profe, está genial. No. Se reventó Sí, Alexa. ¿Perdón? Se reventó Alexa. Lo de Alexa. Sí, de hecho, Alexa, ustedes pueden programar una Raspberry para que funcione con Alexa. Hay un proyecto que se llama no sé qué demonios, y donde ustedes le instalan un sistema operativo a la Raspberry que sustituye pues Alexa. Ustedes le instalan un micrófono, también pueden instalarle, por ejemplo, un micrófono, y le instalan ¿qué será? No lo sé, un sensor que les apague la luz. Entonces, cuando usted le diga apagar luz, se apaga la luz. O que aplauden y ya se apagaron la luz, el foco. O ustedes salieron de su casa y les preocupa que la delincuencia, lo que ustedes quieran, desde su teléfono ven las cámaras, desde su teléfono. Ustedes, por ejemplo, imagínense un caso así ya muy inventado, y ustedes ven por la cámara que hay alguien fuera de su casa. Entonces su Raspberry está conectada a una bocina y ustedes desde su teléfono graban un audio donde pregunten, donde le digan a la persona que está afuera, no nos interesa ahorita, gracias. Entonces desde la bocina se va a escuchar, no nos interesa, gracias. La persona a lo mejor no va a saber que le están hablando desde una bocina, va a pensar que realmente hay alguien adentro, cuando en realidad ustedes desde su teléfono le estaban mandando una orden a la Raspberry que está conectada a internet, y esa la transmitió a través de una bocina y ya se escuchó por acá que había alguien. Ok, por ejemplo, hay gente que ha programado, por ejemplo, sus adornos navideños. No sé si han visto a lo mejor algunos videos donde prenden al ritmo de la música y donde van haciendo secuencias, donde van haciendo un montón de cosas. Creo que también los han hecho muchos de esos con Raspberry. Entonces, de verdad, ahora sí que la filosofía de estos proyectos de Raspberry es que la imaginación, pues ahora sí como que es el límite. Es como una Raspberry, imagínense que son como los juguetitos esos de Lego. ¿Qué puedes hacer con juguetitos de Lego? Pues lo que tú quieras. Depende de qué tanta imaginación tengas, tú vas a armar lo que tú quieras. Entonces, puede ser mejor que un Alexa, sí puede, depende de lo que se le programe. Puede ser mejor que una Smart TV para ver películas, sí, depende de cómo se lo configure. Puede ser mejor que tal o cual cosa, sí, todo depende de los programas que se instalen y cómo se configuren. Y ahora sí que, y si no existe el programa que ustedes requieren que haga lo que ustedes quieran, ustedes pues lo pueden crear. Si tienen la habilidad o el conocimiento, lo pueden crear, y pues así van avanzando los proyectos. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran comentar al respecto? ¿Y usted tiene instalado todo eso en su casa, profe? No. No, de verdad
no he tenido tiempo ahorita de hacer. Tengo un montón de ideas y de proyectos ahí pendientes que quiero realizar. Por ejemplo, una fuente danzante. Hay un proyecto muy padre de una fuente danzante donde ustedes es muy parecido a lo del invernadero, pero ustedes son unas pequeñas bombitas que cuestan, no sé, como 20 pesos cada pequeña bomba, y ponen a lo mejor también unas tiras de LED o una cosa por el estilo, y ustedes ponen una bocina, una canción, y de acuerdo a las ondas musicales, los chorritos del agua también comienzan a saltar. O sea, comienzan a saltar y se mueven las luces de acuerdo a la música que se está escuchando. Esa es, por ejemplo, una idea de un proyecto que tengo ahí pendiente que he querido realizar. Ya está igual en internet, ya se ha realizado cómo se hace. Es como ahí el viene de la Las lista Vegas. de materiales que requieren. ¿Perdón? Es como la fuente de Las Vegas. No sé si... No la ubico esa cuál es. Pero o sea, sí, o sea, música... de acuerdo a la música mueven los chorritos, ¿no? Ajá, está súper cool. Es como se emociona cuando habla Ustedes, por ejemplo. sobre este ¿Cómo? tema. Pregúntale. ¿Yo? Ves, cara se está riendo cuando le preguntan sobre este proyecto. El profe dejó prendido su micrófono a la compañía. Ahorita. Es que esos son proyectos de verdad sí muy padres. Ahora vamos a ver qué es un Arduino. Que ahora digamos, ¿qué es un Arduino? ¿Qué encontraron que es un Arduino? Yo encontré que es una plataforma de creación de código abierto que se creó en el 2005, la cual está basada en un hardware y un software libre y flexible, y que es bastante fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, y esta permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa. O sea, es como la otra, o sea, se le puede dar diferentes tipos de uso. No, la verdad no encontré cuál fuera la diferencia. Yo busqué la diferencia, maestra, decía que era... ¿Alguien encontró? A diferencia de la anterior, que esta es nada más un microcontrolador, que es para cosas más específicas, como sería el caso de... A ver, decía que en el caso de Arduino Uno, es un board programable basado en un microcontrolador. Este board no viene programadas, no puedes navegar en internet con ella, ni conectar los mouse o teclado, pero de una forma muy sencilla puedes tomar datos de sensores y accionar actuadores. Exactamente. Un Arduino, se ven, a lo mejor ustedes lo pueden ver como muy parecido, porque también tiene sus controladores, sus electrónica acá, pero en realidad son objetos o aparatos muy diferentes. Los controladores Arduino son, como dices compañero, muchísimo más simples. Eso simplemente pueden, si se fijan en las características, en las especificaciones, tienen procesadores súper lentos. La velocidad del procesador es de 16 MHz. Imagínense, la Raspberry tenía gigahertz. O sea, hacía operaciones matemáticas y cálculos o lo que requiera muy rápido. Un Arduino en realidad tiene una velocidad de unos cuantos megahertz, ¿ok? Y una memoria, la Raspberry, por ejemplo, le pueden poner de 8, 16 gigas, lo que ustedes quieran, 32, pero un Arduino tiene una memoria de 0.002 megabytes, ¿ok? Imagínense, entonces no es nada, ustedes no la pueden utilizar para almacenar cosas. ¿Dónde podrían ustedes, por ejemplo, encontrar un Arduino? Digamos, aquí en un control de televisión. Un control de televisión, por dentro podría hipotéticamente tener un Arduino. ¿Por qué? Porque adentro es una tarjeta igual ¿cómo se llama? De sensores. Una placa electrónica. Tiene botones y de acuerdo al botón que ustedes presionen, emite un rayo, que esto no vemos nosotros, un rayo infrarrojo en ese sensor, el control. Entonces, básicamente es lo mismo, es algo súper simple, presionan un botón y emite una orden por acá. De la misma manera puede funcionar una Raspberry, le entra información por un lado y ejecuta una orden muy simple, muy básica. Si se fijan, eso no tiene un sistema operativo, no tiene un programa, no tiene nada. Simplemente ejecuta una orden.
¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría ser? Una calculadora quizás podría funcionar con un Arduino. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Una suma, una multiplicación, una división y tiene una pantallita. A un Arduino se le puede conectar una pantallita, de hecho son muy parecidas a estas, y hace órdenes muy, muy simples. Una suma no requiere un gran procesador, una gran memoria RAM, no requiere la gran cosa. Entonces, una orden muy simple. Lo que les comentaba, el proyecto ese de las fuentecitas danzantes, también lo he visto que lo hacen con una Arduino. ¿Por qué? Porque simplemente del micrófono le llega la frecuencia, las ondas musicales, las transforma a impulsos eléctricos, y esos impulsos son los que van a activar las pequeñas bombitas que van a hacer que baile el chorrito del agua de acuerdo a lo que está recibiendo. Entonces, recibe la información y ejecuta una orden. Pueden, por ejemplo, poner un sensor de temperatura en su cuarto, compra su Raspberry, su sensor de temperatura y su ¿cómo se llama? Pantallita. De hecho, por ahí, a ver si la siguiente clase les muestro un proyecto que hice con mi sobrino, donde precisamente hicimos eso. En un Arduino conectamos un sensor de temperatura, una pantallita, ¿ok? Y le conectamos unos foquitos LED. Entonces, lo configuramos para que cuando la temperatura alcanzara, no sé, la temperatura de 20 grados, se prendiera el foquito verde. Si la temperatura llegaba a 25, se prendía el foquito rojo. Lo hicimos así con foquitos por hacerlo muy, muy simple, pero en realidad podíamos conectarle a lo mejor el ventilador, que cuando la temperatura llegara hasta la temperatura, se apagara, y cuando llegara a la otra temperatura, se encendiera. Entonces, son órdenes muy simples: prender, apagar interruptores, prender una bombita y apagarla, detectar lo que dice un sensor y ejecutar una orden. Esas son las diferencias más básicas que existen entre Arduino y Raspberry. Una tiene un sistema operativo, es una computadora, hace cosas más avanzadas, tiene memoria RAM, tiene un procesador, pueden ponerle infinidad de cosas, reproduce video, reproduce imágenes, todo lo que hace su computadora lo hace la Raspberry. El Arduino ejecuta órdenes, una orden simple de entrada, le llega información de un lado y ejecuta una orden, o dos órdenes, pero muy, muy, muy puntuales y muy, muy básicas, ¿ok? Esas son las más grandes diferencias. Ya en la próxima clase creo que vale la pena que hablemos de los diferentes modelos para que vean también para qué nos va a servir cada uno, y pues empezar a hacer a lo mejor algún pequeño proyecto con un simulador, si es posible, que veamos cómo funciona y cómo se conectan en este tipo de puertos los sensores y los motores y todo esto, ¿ok? ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok, profe. Ok. Perfecto. Dale, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos en la clase del miércoles, ¿ok? Dale, profe, gracias, cuídese. Dale, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Maestro. ¿Sí?